Bienvenidos a AI Decoded, Inteligencia Artificial al Descubierto, el podcast donde desmitificamos la inteligencia artificial y exploramos cómo está transformando nuestra vida, nuestros trabajos y nuestro futuro. Pero antes de empezar, queremos contarte algo que hace único a este programa. AI Decoded es el primer podcast sobre inteligencia artificial creado por una inteligencia artificial supervisada. Sí, escuchaste bien. Cada episodio está diseñado, estructurado y producido con ayuda de IA, siempre bajo la supervisión de expertos humanos. El resultado: contenido actualizado, preciso y centrado en lo que realmente necesitas entender y aplicar. Soy Laura Méndez y estoy emocionada de acompañarte en este viaje por una de las tecnologías más transformadoras y fascinantes de nuestro tiempo. Y yo soy Miguel Salazar. Ya seas un entusiasta de la IA, un profesional del sector tecnológico que quiere mantenerse a la vanguardia, o simplemente alguien curioso por el impacto de esta tecnología, este podcast es para ti. Estamos aquí para desentrañar lo complejo, romper mitos y mostrarte cómo la inteligencia artificial está cambiando el mundo. Nuestro objetivo es claro: hacer que la IA sea accesible y fácil de entender para todos. No necesitas un doctorado en ciencias computacionales para disfrutar este podcast. Vamos a explicarte los conceptos básicos, recorreremos aplicaciones reales y exploraremos qué significa la IA para tu carrera, tu negocio y tu vida diaria. La IA suele presentarse como una tecnología revolucionaria, pero la realidad es que no es infalible. Cuando la inteligencia artificial falla, puede causar pérdidas financieras, daños reputacionales e incluso poner vidas humanas en riesgo. Hoy vamos a sumergirnos en los fallos más infames de la IA, sus causas y lo que las empresas pueden aprender de ellos. Exactamente. Una IA solo es tan buena como sus datos, su entrenamiento y la supervisión humana detrás. Cuando cualquiera de estos componentes falla, ya sea por datos sesgados, escenarios impredecibles o un mal diseño del modelo, los resultados pueden ser desastrosos. Según un informe de Gartner de 2024, el 85% de los proyectos de IA fracasan debido a la baja calidad de los datos, una mala alineación con los objetivos del negocio o la falta de explicabilidad. Eso significa que la mayoría de las implementaciones de IA no entregan los resultados esperados. Vamos a desglosar por qué falla la IA y a explorar algunos de los desastres más impactantes del mundo real causados por su mal uso. Vamos a entrar de lleno, porque aunque la IA tiene esta imagen brillante y futurista, la verdad es que puede, y suele, fallar de maneras muy humanas. Hablamos de errores que no son solo teóricos, sino que han ocurrido en el mundo real con consecuencias muy serias. Así es, desde autos autónomos que no reconocieron a peatones, hasta algoritmos de contratación que perpetuaban la discriminación sin que nadie lo notara, los fallos que exploraremos no fueron causados por una IA maligna, sino por un mal diseño, datos defectuosos y ausencia de supervisión. Prepárense, porque vamos a comenzar con el sector de los vehículos autónomos, donde el aprendizaje automático se enfrenta a lo impredecible del mundo real. Y, spoiler, no ha sido un camino fácil. Regresemos un segundo al tema de los vehículos autónomos. Miguel, ¿qué es lo que realmente hace inteligente a estos autos? Creo que la gente asume que es como magia, pero claramente no lo es. Para nada. En el núcleo de los vehículos autónomos están los modelos de aprendizaje profundo, especialmente las redes neuronales convolucionales, que interpretan las imágenes de cámaras, datos de sensores y radares LIDAR para detectar objetos, predecir comportamientos y tomar decisiones en tiempo real. Pero hay un gran detalle: estos modelos dependen muchísimo de los datos con los que fueron entrenados. Entonces, si no han visto algo antes, ¿están operando a ciegas? Exactamente. Eso se conoce como el problema de los edge cases o casos extremos. Por ejemplo, en el accidente fatal de Uber en 2018, el sistema no supo clasificar a una persona que cruzaba la calle empujando una bicicleta en una zona sin paso peatonal marcado y durante la noche. El auto sí vio algo, pero no pudo decidir a tiempo qué era, y no actuó con rapidez. Fue un retraso en la clasificación. Entonces fue como peatón, objeto, bicicleta, no sé, ya es tarde. Exactamente. Y como Uber había desactivado el frenado de emergencia para ofrecer viajes más suaves durante las pruebas, tampoco había una red de seguridad. El sistema de detección no estaba entrenado adecuadamente para movimientos humanos inesperados fuera de un cruce peatonal. Y eso también se relaciona con los problemas de Tesla, ¿verdad? Su IA no maneja bien lo impredecible.
Correcto. El autopilot de Tesla depende de redes neuronales entrenadas con millones de escenarios de conducción reales. Pero incluso con toda esa data, aún interpreta mal cosas como camiones estacionados o carriles mal señalizados. En varios casos, no detectó vehículos de emergencia detenidos en la carretera, y eso causó accidentes mortales. Lo cual es alarmante, porque muchos conductores creen que autopilot significa puedes soltar el volante, pero el sistema no es autónomo. Es un asistente con muchas limitaciones. Exactamente. Es autonomía de nivel 2, no nivel 5. Y el problema es que el marketing a menudo hace que parezca más avanzado de lo que realmente es. Hablemos ahora del proceso de contratación. El sistema de selección de currículums de Amazon se volvió famoso por las razones equivocadas. Pero eso no fue solo un problema de relaciones públicas, ¿verdad? Fue un fallo de diseño. Totalmente. Es un caso clásico de sesgo en los datos de entrenamiento. El modelo fue entrenado con 10 años de decisiones de contratación anteriores de Amazon que ya reflejaban un sesgo de género en la industria tecnológica. Así que la IA básicamente aprendió que los candidatos hombres eran más exitosos. Y terminó penalizando currículums que indicaban que la persona podría ser mujer, como mencionar club de ajedrez femenino o bootcamp de codificación para mujeres. Exactamente. Esto se conoce como sesgo por variables proxy. El sistema usa indicadores que, aunque parecen neutrales, están correlacionados con atributos protegidos. Amazon cerró el programa en 2018, pero la lección fue clara. La IA no elimina el sesgo, lo automatiza a escala. Y esto no solo pasa con currículums. He visto informes sobre herramientas de entrevistas que analizan la voz, expresiones faciales, incluso el movimiento ocular. ¿Cómo podemos confiar en eso? No podemos. No sin una validación seria. Herramientas como HireVue han sido criticadas por usar análisis facial para evaluar la estabilidad emocional o entusiasmo de un candidato. Pero esos sistemas a menudo carecen de explicabilidad y pueden fallar para personas neurodivergentes o hablantes no nativos. Miguel, si hay un área donde los errores de la IA pueden tener consecuencias que cambian vidas, es en la justicia y la seguridad. Ya no estamos hablando de pérdidas económicas o malas recomendaciones. Estos sistemas impactan la libertad, la justicia e incluso la seguridad. Exactamente. Empecemos por el reconocimiento facial, una de las aplicaciones más controvertidas de la IA en seguridad pública. Estas herramientas prometen identificar sospechosos rápidamente, pero en la práctica han estado plagadas de sesgos y arrestos equivocados. ¿No hubo personas que fueron arrestadas injustamente por errores en el reconocimiento facial? Sí. Uno de los casos más conocidos fue el de Robert Williams, un hombre afroamericano en Michigan que fue arrestado frente a su familia en 2020. La policía se basó en una coincidencia generada por una IA a partir de imágenes de una tienda, pero era una coincidencia falsa. Pasó 30 horas en la cárcel antes de que admitieran el error. Las causas principales son los modelos entrenados con conjuntos de datos poco representativos de rostros no blancos, las mayores tasas de falsos positivos en personas negras, latinas y asiáticas, y la confianza excesiva en los resultados de la IA sin verificación humana. Y esto no fue un caso aislado, ¿verdad? Para nada. Estudios del MIT han demostrado que algunos sistemas comerciales de reconocimiento facial tienen tasas de error superiores al 35% para mujeres de piel oscura, frente a menos del 1% en hombres blancos. Esa brecha es brutal. Convierte una herramienta útil en un generador de injusticia. Y por eso, varias ciudades, como San Francisco, Boston y Portland, han prohibido el uso gubernamental del reconocimiento facial. Incluso empresas como Microsoft se retiraron del mercado de seguridad. Cambiando de tema, hablemos del caso de Zillow en el sector inmobiliario. ¿Qué pasó con su sistema de inteligencia artificial para comprar casas? Zillow lanzó Zillow Offers, un programa para comprar propiedades con algoritmos que predecían su valor. La idea era comprar barato y vender caro, usando inteligencia artificial. Flipping inmobiliario, pero con aprendizaje automático. Exacto. Pero durante 2020 a 2021, el mercado de vivienda se volvió impredecible. La IA sobreestimó el valor de muchas casas y Zillow terminó comprando miles de propiedades a precios inflados. Y luego no pudo venderlas. Tremendo error. Perdieron más de $500 millones y cerraron el programa en 2021. El problema fue que la IA no supo adaptarse rápidamente a las condiciones del mercado durante la pandemia. Estaba entrenada con datos históricos, pero no supo lidiar con la volatilidad. Una vez más, IA entrenada en el pasado, fallando en el futuro. Así es. Vámonos al sector salud. Probablemente el caso de uso más delicado de todos.
Si la IA falla aquí, no estamos hablando solo de pérdidas financieras, sino de vidas humanas. Totalmente. En salud, la IA suele entrenarse mediante aprendizaje supervisado, modelos que aprenden de datos médicos etiquetados para predecir diagnósticos, sugerir tratamientos o interpretar escaneos. Pero si no se entrena con datos reales y diversos, no generaliza bien. Y ese fue el error de IBM Watson. Watson era la gran promesa de la medicina con IA, ¿verdad? Lo era. IBM prometía que Watson revolucionaría la oncología leyendo miles de estudios médicos y ayudando a los doctores a elegir tratamientos. Pero en la práctica, Watson se entrenó con datos sintéticos, casos hipotéticos creados por médicos, no historiales clínicos reales. O sea, sacaba 10 en el examen de teoría, pero reprobaba en la sala de emergencias. Exactamente. En un caso, Watson recomendó un tratamiento que habría podido matar a un paciente oncológico por una contraindicación de medicamentos. Falló al no comprender condiciones médicas complejas y superpuestas. Y en contraste, tenemos a DeepMind, ¿cierto? Sí, DeepMind de Google tomó un enfoque muy diferente. Su IA para diagnosticar enfermedades oculares fue entrenada con más de 15.000 escaneos reales de retina del Moorfields Eye Hospital en Londres. Superó a los médicos humanos en la detección de más de 50 afecciones oculares. ¿Y por qué tuvo éxito? Por 3 razones. 1. Datos reales del mundo. 2. Colaboración directa con clínicas. Y 3. Explicabilidad. El modelo no solo daba un diagnóstico, generaba un mapa visual de cómo llegó a esa conclusión. Los médicos podían ver el razonamiento. O sea, no reemplazó a los doctores, trabajó con ellos. Exacto. El fracaso de Watson y el éxito de DeepMind nos enseñan que la IA médica debe ser explicable, colaborativa y clínicamente validada. Miguel, ya hablamos de fallos en áreas críticas como salud, justicia y finanzas, pero también hay errores de IA en lo cotidiano. Compras, videos, anuncios, y aunque no ponen en riesgo vidas, sí afectan la confianza, la privacidad y a veces el bolsillo. Totalmente. Empecemos con uno de los casos más sonados en retail. El algoritmo de predicción de embarazo de Target. Ah, sí, ese caso donde el papá de una adolescente se enteró de que su hija estaba embarazada porque Target le empezó a mandar cupones de pañales. Exactamente. El algoritmo analizaba patrones de compra, loción sin aroma, vitaminas prenatales, bolas de algodón, y con eso predecía embarazos. Era matemáticamente preciso pero socialmente insensible. No previeron el impacto de hacer visibles inferencias tan privadas. ¿El resultado? Crisis de relaciones públicas y atención mediática. Target tuvo que rediseñar cómo entregaba promociones para hacerlas menos obvias. El caso se convirtió en ejemplo clásico de falta de criterio humano en sistemas de IA. O sea, el modelo no falló en cálculo, falló en contexto humano. Y eso pasa mucho en los sistemas de recomendación. Otro ejemplo claro, el algoritmo de YouTube. He escuchado que YouTube ha tenido problemas con desinformación y radicalización por culpa de su IA. Así es, el algoritmo estaba optimizado para una sola métrica, tiempo de visualización. Mientras más tiempo veías videos, mejor pensaba que lo estaba haciendo. Pero eso generó un bucle de retroalimentación. La IA aprendió que el contenido polémico o extremo mantenía la atención, así que comenzó a promoverlo. Las consecuencias reales: diseminación de teorías conspirativas, tierra plana, antivacunas, etc., rutas de radicalización hacia ideologías extremistas y presión regulatoria y social para rendición de cuentas de la plataforma. Y como la IA es una caja negra, ni los ingenieros sabían por qué recomendaba lo que recomendaba. Exacto. La falta de explicabilidad es un riesgo tremendo cuando lo que se optimiza es la atención sin controles. Miguel, si hay un reto de la IA que afecta a miles de millones cada día, es la moderación de contenido. Todos estamos en Instagram, YouTube, TikTok, y la IA decide qué vemos, qué se elimina y qué se vuelve viral. Y aunque automatizar eso a gran escala es necesario, los sistemas suelen fallar en ambos extremos. O no detectan contenido dañino o eliminan cosas que no deberían. Empecemos por los falsos positivos. Como cuando alguien publica algo sobre cáncer de mama y la IA lo censura por desnudez, ¿no? Tal cual. Las IAs de moderación de Facebook e Instagram han tenido un historial de marcar como ofensivo contenido educativo, médico o cultural, porque priorizan patrones visuales superficiales en lugar del contexto. En 2022, Instagram eliminó publicaciones con vestimenta ceremonial indígena, etiquetándolas como violentas. Facebook marcó fotos de supervivientes de cáncer como contenido sexual por mostrar piel en contextos médicos.
Y algunos artistas han reportado que su obra fue eliminada pese a tener valor educativo o histórico. O sea, personas pierden su voz, especialmente en temas de salud, activismo o cultura, porque la IA no entiende la intención. Y ahí está el gran fallo. La IA no comprende el significado, aprende patrones estadísticos, no empatía ni intención. Y eso es peligroso cuando hablamos de desinformación. Vamos a eso. La desinformación se propaga más rápido que nunca, y a veces es la IA quien la viraliza. Correcto. Estudios del MIT y la Universidad de Washington muestran que los sistemas de recomendación tienden a amplificar contenido polarizante, porque el miedo, la indignación o el morbo generan más interacción. Durante la pandemia, los algoritmos de TikTok promovieron videos antivacunas, curas falsas y teorías conspirativas. El Center for Countering Digital Hate encontró que usuarios de 13 años fueron expuestos a desinformación en minutos. Y la IA no detectó videos con lenguaje codificado o errores ortográficos intencionales para evadir moderación. Y cuando intentan corregirlo, terminan censurando cosas legítimas también, ¿no? Exactamente. Se da el dilema clásico. Si aumentas la sensibilidad de la IA para que capture más contenido dañino, también atrapas sátira, periodismo o crítica política. Sin revisión humana no hay apelación. Ejemplo clave. En las elecciones de 2022, Twitter marcó erróneamente decenas de publicaciones de candidatos verificados como desinformación. Cuentas oficiales fueron suspendidas sin explicación durante semanas críticas de campaña, lo que generó acusaciones de censura y sesgo algorítmico. Entonces tenemos 3 problemas enormes. Censura sin explicación, fallos para detectar contenido peligroso, y algoritmos que premian lo polémico por encima de lo veraz. Y todo esto se agrava con el problema de la caja negra. Nadie, ni las plataformas ni los usuarios, puede explicar cómo o por qué se tomaron ciertas decisiones. Y esto no solo pasa en inglés, ¿cierto? ¿Qué pasa con otros idiomas? Buena pregunta. En países como Myanmar o Etiopía, Facebook reconoció que sus sistemas de moderación no comprendían los idiomas locales, lo que permitió que el discurso de odio se propagara sin control. Algunos casos son graves. En Myanmar, el discurso de odio en Facebook fue vinculado a la violencia física durante la crisis de los Rohingyas. En India y Etiopía, campañas de odio no fueron detectadas por la IA por falta de soporte en idiomas regionales. La denunciante Frances Haugen reveló documentos internos donde Facebook admitía la falta de inversión en moderación multilingüe. Eso es aterrador. Si no pueden entender el idioma, ¿cómo pueden proteger a la gente? No pueden, y eso demuestra que el acceso a una IA segura y justa aún no es global. Es un privilegio, no un estándar. Hablemos de dinero, Miguel, porque las finanzas fueron de los primeros sectores donde la IA se masificó. Pero cuando se equivoca aquí, el impacto es brutal. Sí, la IA financiera opera a velocidades extremas. 1 milisegundo puede significar millones. Eso la hace poderosa, pero también muy frágil. Y aunque las viejas historias de flash crashes siguen siendo relevantes, los retos actuales son más complejos. ¿Cómo cuáles? Empecemos con el crédito. Plataformas como Zest AI y Upstart usan modelos de Machine Learning para automatizar evaluaciones de riesgo. Analizan datos alternativos como historial de transacciones, pagos de servicios, educación, empleo, todo para ir más allá del clásico FICO. En teoría suena genial. Más datos, decisiones más matizadas. Pero ¿dónde está la trampa? La transparencia. Estos modelos suelen ser cajas negras, y los reguladores preguntan, ¿por qué se le negó el crédito a esta persona? Bajo leyes como la Equal Credit Opportunity Act en Estados Unidos, las instituciones deben explicar por qué se rechaza a alguien. Con IA, eso no es tan fácil. ¿Entonces hay decisiones más inteligentes, pero menos comprensibles? Exacto. Upstart incluso tuvo que pausar partes de su sistema para alinearse mejor con métricas de equidad y evitar impactos desproporcionados en grupos protegidos. ¿Y qué pasa con el trading? Ahora es más bien una carrera de Fórmula 1. JP Morgan, por ejemplo, usa LOXM, un motor de IA que fragmenta grandes órdenes y las ejecuta en bloques pequeños para no alterar el mercado. Entonces la IA oculta tu huella de trading para que no afecte los precios. Así es. Pero el riesgo sigue ahí. Si demasiadas firmas usan modelos parecidos, pueden generarse bucles de retroalimentación. Por eso empresas como Citadel o Two Sigma tienen capas de seguridad, monitoreo en tiempo real, revisión humana y pruebas de estrés muy agresivas. O sea, ya no es dejemos a la IA operar sola. Es dejemos que la IA actúe, pero con reglas claras. Tal cual.
Hoy, los fondos cuantitativos funcionan en un bucle híbrido humano-IA. Humanos diseñan la estrategia y los límites, la IA ejecuta y se adapta. ¿Y Robinhood durante la locura de GameStop? Eso no fue fallo técnico, pero la IA igual jugó un rol, ¿cierto? Sí. El algoritmo de recomendaciones de Robinhood priorizaba contenido que incrementaba la actividad del usuario. En 2021, eso contribuyó al fenómeno de las acciones meme, donde inversionistas minoristas actuaban impulsivamente. O sea, la IA no hacía las compras, pero empujaba a la gente a hacerlo. Correcto, y eso abre un nuevo riesgo, la manipulación del comportamiento financiero. Ya no es solo ejecución de órdenes, es influencia algorítmica sobre decisiones humanas. Que es súper peligroso cuando alguien arriesga sus ahorros por una notificación gamificada de inversión. Y por eso la SEC, Comisión de Bolsa y Valores, ya está investigando si los empujones algorítmicos cruzan líneas éticas. Es un riesgo nuevo, la distorsión del comportamiento inducida por IA. ¿Qué están haciendo los reguladores para frenar esto? En Estados Unidos, la SEC está analizando exigir que los sistemas de IA en plataformas de inversión sean auditables y explicables. También quieren limitar modelos donde la plataforma gane más si tú asumes más riesgo. ¿Y en otros países? En el Reino Unido, la FCA está probando espacios de sandbox para testear IA antes de desplegarla. Y el Banco de Pagos Internacionales impulsa auditorías globales de IA, especialmente en préstamos y trading transfronterizo. Entonces aún no estamos listos, pero ya hay conciencia de que la IA en finanzas necesita su propio marco de reglas. Sí. El desafío es equilibrar innovación con responsabilidad, porque cuando el dinero se mueve a velocidad máquina, el margen de error desaparece, pero las consecuencias se amplifican. Este tema parece sacado de una película, pero está ocurriendo ahora mismo. La IA no solo está ayudando a defendernos de ciberataques, también está siendo utilizada para lanzarlos. Exacto. Estamos en plena carrera armamentista de IA. Ciberdelincuentes y defensores están desplegando modelos de machine learning a gran escala. ¿El botín? Desde datos financieros hasta sistemas críticos de infraestructura. Ponlo en contexto. ¿Cómo se está usando la IA en los ciberataques hoy? Te doy un caso real. En 2024, en Hong Kong, un empleado de finanzas de una multinacional se conectó a una videollamada con lo que parecía ser su director financiero y colegas. Le pidieron transferir $25 millones. Lo hizo, pero nadie en esa llamada era real. ¿Qué? Usaron deepfakes de video y voz en tiempo real. Simularon expresiones faciales, tono de voz, comportamiento. El empleado dijo que fue totalmente convincente. Eso es aterrador. No es un correo nigeriano, es realidad sintética. Ahora vemos herramientas como WormGPT y FraudGPT. Versiones no censuradas de modelos tipo ChatGPT, entrenadas para escribir correos de phishing, generar malware o clonar voces. O sea, ChatGPT malignos. Tal cual. Están disponibles en la Dark Web bajo el modelo Phishing as a Service. Por una suscripción mensual cualquiera puede acceder a IA que automatiza estafas digitales. Ya ni siquiera necesitas ser hacker, solo tener tarjeta de crédito. Exactamente. Y grupos vinculados a estados como Corea del Norte y Rusia ya los están usando. Crean ofertas de trabajo falsas, mensajes personalizados, incluso código malicioso, todo con inteligencia artificial. Y del otro lado, ¿quién está defendiendo? ¿Seguimos siendo humanos contra robots? Por suerte, no. Microsoft lanzó Security Copilot, una plataforma que combina modelos de OpenAI con su base global de amenazas. Ayuda a equipos de seguridad a investigar y responder incidentes en tiempo real. Un analista digital que nunca duerme. Sí. Y Google tiene Chronicle AI, que usa detección de anomalías y gráficos de amenazas para identificar patrones sospechosos en la nube y dispositivos. Pero estas IA pueden detectar deepfakes o ataques invisibles. Ahí entran técnicas como entrenamiento adversarial y red teaming. Empresas simulan ataques para probar sus propios sistemas y entrenan a sus modelos para resistir manipulaciones. Imagino que el tema de explicabilidad también aparece aquí, ¿no? Totalmente. En ciberseguridad, un falso positivo es peligroso. Si la IA bloquea algo legítimo, puede detener operaciones. Pero si no detecta algo malicioso, puedes tener una brecha. Entonces necesitamos confiar en estos sistemas, pero también entenderlos. Exacto. Por eso la IA explicable, XAI, está entrando en los centros de operaciones de seguridad. Los analistas necesitan saber por qué un modelo etiquetó una actividad como amenaza, especialmente si activa respuestas automáticas como aislar archivos o bloquear accesos. ¿Esto va a escalar hasta que la IA lo controle todo en la ciberseguridad?
No necesariamente. El futuro es híbrido, IA para la velocidad y el alcance, humanos para el juicio. Lo llamamos IA con ética humana, máquinas con intuición, pero personas con criterio. Me gusta. En un mundo donde atacante y defensor tienen IA, solo gana quien sepa usarla con cabeza. Hablemos del espacio más candente del momento, la inteligencia artificial generativa. Todo el mundo está usando herramientas como ChatGPT, Midjourney, Gemini, pero ¿cómo evitamos repetir los errores del pasado? Ahí está el desafío. Los modelos generativos como GPT-4 o Claude son increíblemente poderosos, pero también propensos a alucinaciones. Generan información falsa que suena completamente convincente. O sea, suenan confiados, incluso cuando están completamente equivocados. Exacto. Por eso, muchas empresas están invirtiendo en fine-tuning y entrenamiento especializado por dominio. Un ejemplo es Hippocratic AI, que desarrolla modelos entrenados exclusivamente con literatura médica validada para evitar recomendaciones peligrosas. O sea, IA generativa que se vuelve más segura al enfocarse en temas específicos. Sí. El futuro está en la IA vertical. Herramientas construidas para contextos críticos como medicina, derecho, finanzas o manufactura, donde el margen de error es mínimo. ¿Y ya se está trabajando en que los modelos se autocorrijan o verifiquen? Sí. Meta desarrolló Toolformer y OpenAI está impulsando sistemas como RAG, Retriever Augmented Generation, que combinan la generación con acceso a bases de datos externas para verificar la información antes de producirla. Pasemos a política pública. Los gobiernos por fin parecen estar reaccionando a los riesgos. ¿Estamos cerca de tener una regulación seria? Estamos dando los primeros pasos. La ley de IA de la Unión Europea es el esfuerzo más completo hasta ahora. Clasifica los sistemas de IA por nivel de riesgo, desde aceptables hasta inaceptables, y obliga a pruebas, auditoría y transparencia en los de alto riesgo. ¿Reconocimiento facial en espacios públicos? ¿Eso sería de alto riesgo? Exactamente. Y cualquier empresa que quiera usar ese tipo de sistemas deberá demostrar que su inteligencia artificial es segura, justa y explicable antes de comercializarla. ¿Y en Estados Unidos? Es más fragmentado. Pero la Casa Blanca ya publicó una propuesta llamada AI Bill of Rights, que establece principios de seguridad, privacidad y equidad algorítmica. Además, agencias como la FTC están actuando contra usos engañosos de IA en publicidad y finanzas. Entonces, por fin, estamos viendo una estructura de rendición de cuentas. Y ya era hora. Para que la IA sea segura, necesitamos regulaciones, estándares industriales y transparencia pública trabajando juntos. A ver, Miguel, en resumen, ¿la IA será más segura, más ética, más robusta? Tiene que serlo. La tendencia es hacia una IA responsable, diseñada con equidad, privacidad y resiliencia desde la raíz. Incluye pruebas de estrés de modelos, uso de datos sintéticos para casos extremos y desarrollo de mecanismos de seguridad adaptativos. Como cuando los aviones se prueban en simuladores antes de volar con pasajeros. Exactamente. La IA pasará por pruebas de validación de seguridad, simulando cómo se comporta bajo presión en casos límite o ante ataques intencionales. ¿Y la colaboración entre países, empresas y universidades? Fundamental. Iniciativas como The Partnership on AI, los principios de la OCDE o el equipo de seguridad de OpenAI están sentando las bases para una cooperación global. Incluso se habla de crear un organismo internacional de supervisión de IA similar a los que monitorean el uso de material nuclear. O sea que pasamos de ver la IA como magia a verla como infraestructura crítica. Y como tal, necesita manuales, supervisión humana y responsabilidad compartida. Bien dicho. El futuro de la IA no se trata solo de más poder, se trata de más responsabilidad. Y si hacemos eso bien, podemos desbloquear todo su potencial. Vamos a cerrar el episodio con las grandes lecciones. Hoy exploramos los mayores fracasos de la IA, desde errores médicos hasta colapsos financieros. ¿Qué debemos recordar? Lo resumimos así. La IA amplifica lo que se le da, ya sea datos de contratación sesgados, historiales médicos erróneos o mercados volátiles, garbage in, garbage out. Automatizar no significa inteligencia, y la velocidad sin supervisión humana puede terminar en caos. El contexto importa. Lo que funciona en el laboratorio muchas veces falla en el mundo real. Y también aprendimos que la explicabilidad no es opcional en áreas como la justicia o la medicina. Si no entendemos por qué la IA tomó una decisión, no podemos confiar en ella. Los casos extremos deben considerarse. Los modelos deben ser probados ante escenarios raros y extremos, no solo ante lo promedio.
Los ataques adversariales son reales y muchos sistemas siguen siendo muy vulnerables si no se controlan. Pero también vimos avances importantes. Los modelos con humano en el bucle están creciendo. La IA explicable está ganando tracción. Los gobiernos y empresas por fin se toman en serio la regulación. Y la IA generativa especializada está marcando el nuevo estándar. Este episodio no fue solo para alarmar, sino para despertar conciencia. La IA no tiene que ser perfecta para ser útil, pero sí tiene que ser diseñada con cuidado, probada con rigor y desplegada con humildad. Totalmente. No decimos que la IA es peligrosa. Decimos que una IA sin previsión, sin ética ni control, puede serlo. La buena noticia es que ya estamos aprendiendo de los errores. Y ojalá, mientras avanzamos, las empresas, los desarrolladores y los gobiernos traten a la IA como lo que es infraestructura crítica, no solo como un juguete brillante o un atajo de moda. Porque cuando se construye con inteligencia y se regula con criterio, la IA puede mejorar vidas, ahorrar tiempo, reducir errores y abrir caminos a un progreso sin precedentes. Si disfrutaste el episodio de hoy, suscríbete para no perderte ninguno. Y si te resultó útil, compártelo con tus amigos, colegas o con cualquiera que tenga curiosidad por entender el verdadero impacto de la IA. Compartir conocimiento es clave para construir un futuro más informado y justo. Gracias por acompañarnos en este episodio de IA Decodificada. Hasta la próxima. Mantente curioso, mantente crítico y sigue explorando con nosotros el futuro de la inteligencia artificial. Esto fue IA Decodificada con Miguel Salazar Y Laura Méndez. Nos escuchamos en el próximo episodio.